Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Antes de comenzar, te pido que me ayudes con un like y suscríbete. Disfruta la historia de hoy. La universidad se alzaba imponente bajo un cielo plomizo, como un castillo de piedra y ambiciones, sus torres góticas perforando las nubes bajas que amenazaban con descargar una tormenta. Los vitrales de la biblioteca principal arrojaban destellos cobrizos sobre los grupos de aspirantes, todos con folletos en mano y esa mezcla de esperanza y nerviosismo en la mirada. El aire olía a tierra mojada y a café barato de la cantina estudiantil. Entre la multitud, Daniel destacaba sin esfuerzo. No por su altura ni por su ropa, un suéter holgado y jeans gastados, sino por la energía que desprendía. Su sonrisa era desafiante, como si ya conociera un secreto que el resto de nosotros no. Llevaba el cabello rebelde, casi salvaje, como si se negara a ser domado, igual que sus palabras. No quiero solo estudiar finanzas, quiero entender el juego. Wall Street no es un destino, es un campo de batalla, dijo en voz alta durante la visita guiada, como si estuviera desafiando al edificio mismo. Alguien a su lado soltó una risa incrédula, pero yo no pude evitar mirarlo con fascinación. Había algo en él, una chispa de peligro, de ambición cruda, que me hizo querer acercarme. ¿Tan seguro estás de que te aceptarán en Estados Unidos?, le pregunté, deslizándome a su lado con una sonrisa juguetona. Él me miró, evaluándome, como si decidiera en ese momento si yo valía la pena. No me queda otra. Aquí todo es pequeño. Las oportunidades, la gente, los sueños. Sus palabras resonaron en mí. Yo también quería escapar, aunque no lo admitiera. Los meses siguientes, un amor tejido a distancia. La carta de rechazo de NYU llegó primero para mí. Lloré esa noche, ahogándome en helado y series cursis, hasta que el teléfono vibró. Era Daniel. A mí también me rechazaron, dijo, con un tono entre resignado y burlón. No eras el futuro rey de Wall Street, le respondí, tratando de sonar ligera. Los reyes no nacen, se hacen. Y a veces hay que empezar en un trono más pequeño. Nos reímos, y en ese momento, algo cambió. Las videollamadas se volvieron rituales sagrados. Él, en su habitación desordenada, con pósters de películas de Scorsese en la pared, yo, envuelta en una frazada, fingiendo que no me afectaba la distancia. Hablábamos hasta que el sueño nos vencía, de teorías económicas, de nuestros miedos, de lo que sería vivir bajo el mismo techo algún día. Si nos quedamos aquí, al menos lo haremos juntos, murmuró una noche, su voz ronca por el cansancio. Y así fue. El giro del destino. Cuando las cartas de aceptación de la universidad alternativa llegaron, lo celebramos como si fuera el destino actuando a nuestro favor. Pero ahora sé que el destino no te guía, te trama. Nos mudamos al departamento que mis padres compraron, un loft estrecho pero lleno de luz, con ventanas que daban a la parte trasera de otro edificio. Los primeros meses fueron una fantasía, desayunos compartidos, libros esparcidos en la mesa del living, noches en las que el mundo exterior desaparecía. Pero las paredes tienen memoria. Y ahora, años después, cuando paso frente a esa universidad gótica, todavía puedo escuchar los ecos de sus promesas, de esa ambición que alguna vez me enamoró. Antes de que todo se desmoronara. Antes de que descubriera que los sueños compartidos pueden convertirse en pesadillas solitarias. Capítulo 2. El comienzo de todo. Capítulo 2. El salvavidas que se convirtió en ancla. La universidad que nos acogió no tenía el prestigio de nuestras primeras opciones, pero tenía algo más valioso, una segunda oportunidad. Sus pasillos, menos imponentes pero llenos de luz, se convirtieron en nuestro nuevo escenario. Los profesores nos miraban con esa mezcla de escepticismo y esperanza reservada para los estudiantes que llegaban con las alas rotas. Mis padres, siempre prácticos, decidieron que si íbamos a quedarnos en la ciudad, al menos lo haríamos con comodidad. Compraron un pequeño departamento en el centro, un loft de techos altos y paredes de ladrillo visto que olía a pintura fresca y posibilidades. El día que nos mudamos, Daniel me levantó en brazos para cruzar el umbral, riendo como si ya fuéramos marido y mujer. Los primeros meses fueron de una dulzura que ahora duele recordar. Las mañanas comenzaban con el aroma del café que Daniel preparaba torpemente, quemado casi siempre, pero que yo bebía con una sonrisa.
Las noches se alargaban entre maratones de películas clásicas que él insistía en que yo debía conocer para ser una persona culta, mientras sus dedos trazaban círculos perezosos en mi hombro. Los fines de semana, el departamento se llenaba de amigos, de música, de ese caos vibrante que solo existe cuando la vida aún parece infinita. Pero entonces, como un reloj de arena que nadie ve vaciarse, todo comenzó a cambiar. La grieta. Fue sutil al principio. Daniel empezó a quedarse despierto hasta altas horas de la noche, pero ya no para debatir teorías económicas o planear viajes imaginarios. Ahora era la luz azulada de su computadora la que iluminaba su rostro concentrado, no en libros o proyectos, sino en mundos pixelados donde él era un héroe, un conquistador, todo lo que no era en la realidad. Yo, mientras tanto, me ahogaba. Entre las clases, el servicio social en un hospital donde las paredes olían a desinfectante y desesperanza, y una tesis que me robaba el sueño, cada día era una carrera contrarreloj. Intenté hablar con él. Necesito que me ayudes con los gastos, le dije una noche, señalando la pila de recibos sin pagar sobre la mesa. Claro, ya lo haré, respondió sin levantar la vista de la pantalla. Pero los ya lo haré se acumulaban como los platos sucios en el fregadero. El desierto de los afectos. La intimidad fue la primera víctima. Tal vez mañana, que nunca llegaba. Una noche, después de semanas de rechazos, me vestí con la lencería que guardaba para ocasiones especiales y encendí velas. Cuando él entró en la habitación, su expresión no fue de deseo, sino de fastidio. ¿En serio? Tengo una partida importante en 1 hora, dijo, como si yo le hubiera pedido que sacara la basura. Fue entonces cuando busqué en Google, cómo seducir a tu pareja, y después, entre lágrimas de vergüenza, cómo saber si tu novio ya no te quiere. La realización. La verdad llegó una madrugada, mientras yo redactaba un capítulo de mi tesis y él roncaba en el sofá, agotado de tanto jugar. Lo miré, realmente lo miré, por primera vez en meses. El chico de sonrisa desafiante y sueños grandes ahora tenía ojeras profundas y una barba mal cuidada. Su camiseta favorita, la DNYU que nunca llegó a usar, estaba manchada de pizza. En ese momento entendí que no era solo pereza o estrés. Era el lento suicidio de sus ambiciones. Y yo, demasiado ocupada tratando de salvarnos a ambos, no me había dado cuenta de que él ya se había rendido. Y lo peor era que, en algún lugar de ese departamento que olía a sueños marchitos, yo también comenzaba a hacerlo. Ese corazón pequeño, esa estrella de favorito, eran puñales que ya empezaban a clavarse en mi pecho. Mis dedos temblaron al hacer scroll. Cada mensaje era una nueva herida. No puedo esperar para verte otra vez, enviado ayer a las 2:17 de la madrugada, cuando él me dijo que estaba terminando un trabajo. Eres increíble, acompañado de una foto que nunca quise ver, de una intimidad que creía reservada solo para nosotros. Mi niña, el mismo apodo que usaba para mí. El suelo desapareció bajo mis pies. El zumbido en mis oídos ahogó el sonido del tráfico exterior, del tic-tac del reloj de la cocina, incluso de mi propio corazón que parecía querer salirse de mi pecho. Abrí más pestañas, más chats, más fotos. Cada clic era un nuevo nivel de infierno. Encontré reservas de hotel, conversaciones sobre encuentros en bibliotecas vacías, incluso planes para cuando él, por fin se liberara de esta relación. Incontables veces. Durante meses. Quizás desde el primer semestre. El dolor llegó primero, un tsunami que me dobló por la mitad frente a la pantalla. Lágrimas calientes cayeron sobre el teclado mientras jadeaba, incapaz de respirar. ¿Cómo no lo había visto? ¿Cómo había sido tan ciega? Pero entonces, la rabia. Una furia fría y calculadora que secó mis lágrimas de golpe. No era el calor destructivo de los celos, sino el frío glacial de la traición consciente. Cada mensaje, cada mentira, cada noche que pasé preocupada por sus trabajos atrasados mientras él estaba con ella. Mis uñas se clavaron en las palmas de mis manos hasta dejar marcas. En ese momento, entre el humo de mis ilusiones quemadas, nació un nuevo propósito. No lloraría. No confrontaría. No le daría el placer de ver mi dolor. En cambio, abrí un documento nuevo y copié metódicamente cada evidencia. Guardé capturas de pantalla en una carpeta oculta.
Tomé fotos con mi teléfono de los mensajes más incriminatorios. Mientras lo hacía, una parte de mí se sorprendía de lo clara que era mi mente. Como si el dolor hubiera quemado todo lo superfluo, dejando solo un núcleo de determinación pura. Cerré todo exactamente como lo encontré. Borré el historial de búsqueda. Apagué la computadora y la dejé en el mismo ángulo en que estaba. Al otro lado de la habitación, el reloj marcaba las 4:32 de la tarde. En una hora, Daniel volvería de clases, sin sospechar que su mundo estaba a punto de cambiar. Yo estaría esperando, sonriendo como siempre. Pero ahora armada con la verdad, y con una venganza que cocinaría a fuego lento. El juego había cambiado. Y esta vez, yo escribiría las reglas. Capítulo 4, La venganza silenciosa. Capítulo 4, La venganza perfecta. No hubo gritos. No hubo lágrimas delante de él. No le di el placer de verme rota. En cambio, me convertí en la novia perfecta, la cómplice ideal, la tentación constante que lo arrastraría hacia su propia ruina. El primer movimiento, la distracción. Cariño, estás demasiado tenso. ¿Por qué no jugamos algo? Solo una partida, le dije una noche, acariciando su hombro mientras él intentaba concentrarse en un ensayo importante. Sus ojos brillaron con esa chispa de irresponsabilidad que tanto lo caracterizaba. ¿En serio? Pensé que me dirías que me pusiera a trabajar, respondió, ya cerrando los libros de un manotazo. La vida es corta. Además, mañana tienes todo el día, susurré, sirviéndole una copa de vino mientras encendía la consola. Y así, noche tras noche, lo alejé de sus responsabilidades. El segundo movimiento, el aislamiento. Empecé a organizar reuniones espontáneas, con amigos justo cuando él tenía exámenes. Invitaba a gente ruidosa, ponía música alta, llenaba el departamento de risas y botellas vacías mientras él, cada vez más irritable, intentaba en vano estudiar en medio del caos. No seas amargado, Daniel. Todos necesitan relajarse, le decía, pasándole otra cerveza. Sus protestas se volvieron cada vez más débiles. Pronto dejó de resistirse. El tercer movimiento, la ilusión de control. No te preocupes por ese trabajo. Amor. Total, ¿qué profesor va a reprobar a alguien como tú?, le susurraba al oído mientras lo distraía con caricias. Le alimenté su arrogancia, le recordé lo brillante que era, lo fácil que sería recuperarse después. Y él lo creyó. La caída. Sus notas comenzaron a desplomarse. Los profesores lo miraban con decepción cuando llegaba tarde o sin los trabajos terminados. Sus compañeros, antes admiradores de su ingenio, ahora murmuraban a sus espaldas. Pero el verdadero golpe llegó con la pasantía en JP Morgan. Solo necesito graduarme con honores y el puesto es mío, dijo, eufórico, el día que le dieron la noticia. Claro que lo lograrás. Eres el mejor, respondí, sonriendo mientras servía más vino. Pero ya era demasiado tarde para él. Las noches de juegos, las mañanas perdidas en resacas, los trabajos entregados a medias, todo cobró factura. Cuando revisó sus notas finales, el suspenso en 2 materias lo dejó fuera de cualquier posibilidad de honores. El día que lo despidieron del programa, llegó a casa con los ojos vidriosos, la voz quebrada. Todo se fue al infierno, murmuró. Yo lo abracé, fingiendo consuelo. No te preocupes, algo mejor vendrá, mentí. Pero dentro de mí, solo había silencio. Había ganado. Y ahora, solo quedaba esperar el momento perfecto para dejarlo caer del todo. Capítulo 5, La caída del rey Midas. Capítulo final, el desenlace. El verano de ese año llegó envuelto en un calor asfixiante, como si el mismo clima supiera que algo importante estaba por ocurrir. Las calles de la ciudad brillaban bajo un sol despiadado, y el aire acondicionado del departamento zumbaba constantemente, intentando combatir la sofocante humedad. Fue en medio de esa calma opresiva cuando llegó el correo electrónico de JP Morgan. Daniel lo leyó en voz alta, con una sonrisa que no había visto en meses. Me lo dieron. La beca es mía. Solo necesito graduarme con honores y el puesto es oficial. Sus ojos brillaban con ese destello de ambición que una vez me enamoró. Por un momento,
Casi me arrepentí de lo que había puesto en movimiento. Casi. Pero la realidad era clara, el Daniel que tenía frente a mí ya no era el mismo. La espiral final. Los días siguientes fueron una farsa. Él prometió cambiar. Juró que esta vez sería distinto, que se enfocaría, que dejaría los juegos, las distracciones, las noches sin dormir. Pero los hábitos son más fuertes que las promesas. Solo una partida, se decía a sí mismo, mientras las horas se esfumaban frente a la pantalla. ¿Tú sabías lo de Clara?, preguntó, con una voz quebrada. No respondí. No necesitaba hacerlo. Él intentó hablar de nuevo, pero las palabras murieron en sus labios. Finalmente, comenzó a empacar, moviéndose como un autómata. Mientras doblaba sus camisas, una foto nuestra se deslizó de entre sus cosas. Era de aquel día en la universidad, cuando todo parecía posible. La miró por un segundo antes de dejarla caer sobre la cama, como si ya no tuviera derecho a llevársela. Yo no la recogí. Cuando terminó, se quedó parado frente a la puerta, como esperando una última palabra, un gesto, algo. Pero no hubo nada. La puerta se cerró con un clic suave, casi discreto. Y así, sin drama, sin gritos, sin lágrimas, todo terminó. Epílogo. A veces, cuando paso frente a ese café donde solíamos estudiar juntos, me pregunto si valió la pena. Si la venganza realmente alivió el dolor. Pero luego recuerdo sus mensajes a Clara, sus mentiras, las noches que pasé preguntándome qué había hecho mal. Y sonrío. Porque al final, él se destruyó solo. Yo solo le mostré el camino. Epílogo, las cicatrices. Los años pasaron, pero la historia de Daniel y la mía nunca tuvo un verdadero final. Solo se convirtió en un eco, un rumor que a veces resuena en las noches demasiado silenciosas. Lo último que supe de él llegó a través de un compañero de la universidad, en una conversación casual durante una reunión de exalumnos. ¿Te enteraste de Daniel?, me preguntó, con esa mezcla de morbo y falsa compasión que la gente reserva para los fracasos ajenos. No. ¿Qué pasa con él?, respondí, fingiendo indiferencia mientras mis uñas se clavaban levemente en la palma de mi mano. Trabaja para su madre, en esa agencia de seguros de mala muerte que tiene en las afueras. Dicen que llega tarde, que se pasa el día mirando el celular, que ni siquiera es capaz de cerrar ventas básicas. La imagen me golpeó con una intensidad inesperada. Daniel, el mismo que soñaba con conquistar Wall Street. Reducido a vender pólizas en una oficina con aire acondicionado averiado. El chico de sonrisa desafiante y ambición infinita, ahora solo un empleado más en un lugar donde los sueños van a morir. Yo, en cambio, cumplí todo lo que me propuse. Me gradué con honores, conseguí un puesto en una firma importante, incluso me mudé a un departamento con vista a la ciudad que él tanto anhelaba. Por fuera, mi vida era perfecta. Pero las noches. Las noches son traicioneras. A veces, cuando el insomnio me gana, me pregunto si valió la pena. Si en mi obsesión por destruirlo, no terminé destruyendo también algo dentro de mí. Porque la venganza no es un acto, es un proceso. Y aunque logré lo que quería, aunque lo vi caer, nada de eso me devolvió lo que perdí. No solo a él, sino a la chica que fui antes de todo esto, esa que creía en el amor, en la confianza, en la posibilidad de perdonar. Ahora, cuando me miro al espejo, a veces veo un extraño reflejo, los ojos ya no brillan con la misma luz, y la sonrisa se ha vuelto calculadora, fría. ¿Cuándo fue la última vez que amé sin reservas? ¿Cuándo fue la última vez que confié en alguien sin buscar segundas intenciones? No lo sé. Los fantasmas del pasado no distinguen entre víctimas y verdugos. Ellos simplemente habitan en los rincones oscuros de la memoria, susurrando en los momentos de silencio. Daniel carga con los suyos. Yo con los míos. Y así seguiremos, quizás para siempre, dos espectros atados a una historia que ni siquiera fue tan importante, pero que nos definió más de lo que quisiéramos admitir. Porque al final, no importa quién ganó o quién perdió. Lo que importa es que ambos perdimos algo que nunca podremos recuperar. Y esa, quizás, es la verdadera tragedia.